A continuación les voy a hablar acerca de una enfermedad que se puede dar tanto en niños como en adultos, es decir, los mucoceles. Que son unas tumoraciones que se van a formar en el interior del labio, las cuales, pues como les mencioné anteriormente, pueden afectar tanto niños como adultos. Les hablaré acerca de un caso clínico de un niño de 6 años, les hablaré cómo se presentó esta tumoración, cuál fue el tratamiento definitivo y también les hablaré acerca de esta enfermedad. Este niño se presentó a consultorio externo en compañía de su madre por la presencia de una tumoración que él tenía a nivel del interior del labio inferior, el cual le causaba molestias, y este medía entre 5 a 7 milímetros de diámetro. La madre refirió que esta tumoración tenía pues una duración aproximadamente de 1 año. Al palpar la misma tumoración, esta pues era blanda y un poco elástica. Por las características bien conocidas de este tipo de tumoración, al examen se definió que se trataba de un mucocele, una tumoración que se va a dar. Luego de evaluar el caso, se definió que se trataba de un mucocele, es decir, de esta tumoración que se da a nivel del labio inferior. Los mucoceles son también conocidos como fenómenos de retención mucosa. En su interior, estas tumoraciones van a contener moco y se debe principalmente a traumatismos que se puedan dar a nivel de la mucosa del interior de la boca, o también pues a la lesión que se pueda dar de las glándulas salivales menores. La cavidad oral tiene múltiples glándulas secretoras, glándulas menores. Estas glándulas salivales van a tener la función de mantener húmeda el interior de la boca. La afectación a nivel de las mismas o a nivel de los conductos excretores van a formar estas formaciones nodulares que se denominan pues mucoceles, es decir, tumoraciones quísticas que contienen moco en su interior. Estos mucoceles son tumoraciones de crecimiento lento, generalmente de bordes definidos, redondeados y no dolorosos. Este tipo de tumoración se va a dar mayormente en un 50% en menores de 20 años de edad, siendo pues un cuarto de ellos en aquellas personas que tienen entre 11 a 14 años de edad. Esta afectación se va a dar tanto en la misma cantidad en hombres como en mujeres, y como les mencioné, este trastorno en los conductos excretores de estas glándulas salivales menores harán pues que estas secreciones se extravasen al estroma o al tejido circundante de las glándulas, dando la formación de este tipo de tumoración. Generalmente, por las características clínicas que uno evidencia al examen físico, le denominamos mucocele, pero la confirmación del diagnóstico se hará pues a través de la biopsia del mismo y el análisis anatomopatológico para confirmar que se trate de un mucocele. La localización en el labio inferior es la más frecuente, pero también se podría dar a nivel de la lengua, de los carrillos, también a nivel del paladar o del piso de la boca. Raramente se evidencia en otras partes del interior de la boca, probablemente a que en estas zonas no se dan traumatismos continuos de la misma. Estas tumoraciones pueden ser únicas o incluso pueden ser múltiples, es decir, de 2 para arriba. Generalmente pues tienen una coloración medio grisácea o transparente al examen físico. Esta tumoración puede ser muy profunda o muy superficial. Estas tumoraciones pueden estar ubicadas profundamente en el tejido o pueden ser superficial, y dependiendo de su ubicación va a presentar sus características clínicas. Cuando son superficiales, generalmente tienen una característica de una vesícula de unos cuantos milímetros y a lo mucho centímetros, los cuales se van a caracterizar por una coloración medio violácea o grisácea al examen físico. Cuando estas son muy profundas, generalmente no tienden a tomar ningún color, y el color que presentan es muy parecido al color de la mucosa interior de la boca. El tratamiento va a consistir en la excisión total de la tumoración
y también pues de la glándula involucrada en el origen de esta tumoración, para que de esta manera se pueda prevenir la reaparición de esta tumoración en el paciente. Es muy importante la eliminación de las glándulas involucradas en el proceso de formación de esta tumoración, debido a que si se dejan las mismas, nuevamente se podría dar la formación de este tipo de tumoración. Regresando al caso clínico, cuando se examinó a este niño, se evidenció pues una tumoración en el labio inferior de unos 6 a 7 milímetros, de un color muy similar a la mucosa labial. Esta tenía un aspecto brillante y cuando se palpaba la misma pues tenía una consistencia blanda. Según la madre lo tenía ya desde hace un año. La cirugía consistió pues en colocar anestesia local a nivel donde se encontraba el mucosele para minimizar la presencia de dolor en el paciente y luego hacer la incisión de toda la tumoración, es decir, del corte que se lleve pues toda la tumoración con las glándulas involucradas en la misma. Además se realizó pues sutura, se puso pues puntos de sutura que afronten los bordes que quedaron de la herida, de esta manera pues favoreciendo una cicatrización correcta en el paciente, como van a ver en las imágenes del después del acto operatorio. En las imágenes que están observando están evidenciando cómo se hizo la exéresis de la tumoración, cómo luego posteriormente se colocaron puntos de sutura para afrontar la herida. Si estás viendo este vídeo y deseas una consulta privada al respecto, me puedes escribir al WhatsApp, más 51910445462, me contarás tu caso. Me podrás enviar imágenes y buscaré la forma de ayudarte. Y más adelante verán pues cómo quedó la mucosa oral. Y lo impresionante de esto es que generalmente no se va a evidenciar ningún tipo de cicatriz. Muchas gracias a todos por seguir este video. Es un caso clínico acerca pues del mucosele, una tumoración que es muy frecuente, que se va a dar a nivel del interior de la boca y que puede afectar tanto a niños como a adultos. Si te gustó este video no te olvides darle me gusta para que el canal siga pues adelante. Además, compartirlo con tus familiares, amigos y también pues suscribirte. Ya nos estaremos viendo en próximos videos. Soy el Dr. Apari y si tienes alguna duda con respecto a esta enfermedad, pues puedes ahí en los comentarios dejar tu pregunta y no me demoraré más de 24 horas en responderla. Muchas gracias a todos y hasta pronto. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that